Eso es, estamos grabando entonces y les damos las buenas tardes a todos una vez más. Estamos contentos de poder tener esta reunión de predicación del Evangelio. Estuve meditando durante la tarde, el día de ayer también, respecto a eh, cuántas reuniones de predicación del Evangelio hemos tenido. Tal vez cada uno pudiera pensar cuántas reuniones de predicación del Evangelio, en cuántas ha participado y, y para que sea provechoso esto, eh, cuál es el resultado de estas reuniones de predicación del Evangelio. ¿Cuántas veces ha estado usted en una reunión como esta? En la semana tuvimos la partida de nuestra queridísima hermana, señora Beni, que partió a la presencia del Señor y tuvimos 3 o 4 mensajes más bien relacionados con la predicación del Evangelio. Cuando un creyente parte a la presencia del Señor, eh, los, los otros creyentes no podemos hacer nada por esa persona. Ya partió, el Señor ya la llamó. Y nosotros tenemos la certeza de que esa persona está con el Señor. No hay ninguna duda. La palabra del Señor nos faculta, nos da las indicaciones correctas respecto a dónde está esa persona que partió. Y está con el Señor porque Él lo asegura así en su palabra. Pero, sin embargo, tal vez muchos de los que están hoy día conectados no tienen esa certeza, no están absolutamente seguros qué va a pasar con usted el día que usted parta a la presencia del Señor. Eso se refleja, por ejemplo, si usted enferma gravemente. Cuando alguien enferma gravemente, cuando viene un temblor muy fuerte o un terremoto y vemos cierta desesperación en personas, porque parece que en ese minuto la partida está más cerca y llegan a pensar, ¿a dónde iré? Pero la partida está tan cerca ahora como si usted estuviera gravemente enfermo. No, no pensemos equivocadamente en que si estamos enfermos, entonces podemos partir en cualquier momento. Hace casi 40 años me invitaron a reunirme. Ha pasado el tiempo. Yo era católico. De hecho, le cuento, yo me sentía al principio, y por un buen tiempo, me sentía que ir a reuniones de predicación del Evangelio, ir físicamente al local en Maipú 1375, ir allá, yo sentía que estaba haciendo algo malo. Me sentía como un traidor a mi religión católica. Pero seguí viniendo igual. Al poco tiempo me di cuenta que no enseñaban una religión nueva, que no era una religión, que no era una secta, que no era un adoctrinamiento, que enseñaban de Jesús, del Cristo. Y me empezó a gustar este, este lugar donde predicaban el Evangelio, donde enseñaban de el Señor Jesucristo. Y no me enseñaban de otra religión, que yo no tenía que hacer esto, sino que hacer esto otro para ir al cielo. No, me mostraban en la misma Biblia que yo tenía en casa, esa Biblia católica que aún conservo, me mostraban cuál era el plan de Dios, qué había establecido Dios para sus criaturas, nosotros. Me enseñaron y aprendí que habían criaturas de Dios y que habían hijos de Dios. Usted sabe que mucha gente cuando alguien habla de este tema y dice, ¿usted es hijo de Dios? Y hay personas que hasta se ofenden.
Hasta dicen que, ¿qué cree usted que soy un perro? Como, como si ser hijo de Dios sea absolutamente automático. Porque de niño nos enseñaron que fuimos bautizados cuando guagüita y por ser bautizados cuando guagüita habíamos pasado a tener esa categoría de hijo de Dios, lo que no está en la Biblia. En la misma Biblia católica que yo tenía ahí también está. No está, no hay ninguna enseñanza que indique que yo paso a ser hijo de Dios, paso a ser heredero o heredera por el hecho de bautizarme, por el hecho de hacer esto o hacer esto otro. Hay indicaciones precisas para, para saber cuándo Dios declara, Andrés, tú eres un hijo mío. Cuando Él lo declara. Y yo no me lo gano, no lo compro, no, Él lo declara. Y paso a ser heredero. Y de eso quiero que hablemos hoy día. Dios ha establecido, por lo menos que nosotros conozcamos, dos testamentos. Ha hecho dos testamentos. Y de hecho en las Biblias dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Usted hizo un testamento? Yo no, y no creo que haga. Parece que hay que tener algo muy valioso para testarlo y decir quién va a ser el heredero. Bueno, Dios tiene algo muy valioso para todos nosotros. Dios tiene una eternidad con Él, una eternidad con Él, una eternidad en su presencia, una eternidad. El día de ayer algo hablábamos en la reunión de jóvenes, una esperanza viva de una eternidad con el Señor, donde Él estará y estaremos con Él. ¿Cómo será eso? No sabemos. Estaremos con Él. No estaremos en un lugar lejos de Él, no estaremos en un lugar de tinieblas, de oscuridad, de soledad, de tristeza, de angustia, eternas. No, estaremos con el Señor, estaremos, y Él, como en el Edén, parece que se paseará entre medio de nosotros. No, no lo sabemos. Eso no lo sabemos. ¿Cómo será? Pero entendemos que es la voluntad de Dios, del Creador, y Él ofrece esa libertad. Así que Él hizo dos testamentos. El antiguo, el primero, en donde, si hago un resumen muy grueso, por favor, este es un resumen tremendamente grueso para que nos ilustremos. En el primero, Dios definió a Israel como su pueblo. Tú eres mi pueblo. En el segundo testamento que hizo después del primero, Dios definió a todo pueblo, cualquier pueblo, como su pueblo. Cualquier pueblo, ya no solo Israel, cualquiera, extendió todo. Pero en el segundo él dijo que era función de lo que tú y yo pensemos respecto a Jesucristo. En el primero, tú tenías que ser hijo de Abraham, descendiente de Abraham. En el segundo, que es el que está vigente hoy, depende de tu relación, lo que tú pienses, lo que tú hayas dicho respecto a su Hijo, Jesucristo. Así que no tiene que ver con si te bautizaste o no, no tiene que ver incluso si te has portado bien o no. Dios nos invita a portarnos bien, por supuesto que sí, pero no tiene que ver ese hecho con que podamos pertenecer y estar en el grupo de personas que estaremos con el Señor. En el primer testamento o antiguo testamento, y hago un resumen también muy grueso, por ejemplo, en el Génesis, en el primer libro que está en la Biblia, no necesariamente es el primer libro que se escribió, pero en el primer libro donde explica la creación, fíjense que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, fue creado en perfección absoluta. Pero el hombre, identifiquémonos nosotros con ese hombre y con esa mujer, caímos en pecado, ¿no?
No quisimos seguir las indicaciones de Dios y fuimos desobedientes. Incluso tuvimos aspiraciones tal como ser como Dios. Es lo que el enemigo le dijo a Eva, le dijo a Adán: ustedes serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y esa tentación llamó la atención, querer ser como Dios. Así que cayeron en pecado. No hablemos de una manzana, no hablemos de... No, hay una desobediencia a lo establecido por Dios y eso significó un quiebre. El hombre y la mujer fueron expulsados de la presencia de Dios y esto se llamó muerte espiritual. Muerte espiritual. Luego en Éxodo se nos muestra que por el pecado del hombre, por el pecado de la humanidad, el pueblo cayó en esclavitud en Egipto por más de 430 años. Ahí estuvo, en esclavitud. Y es el pecado. No. A veces escuchamos: oye, tu Dios, ¿cómo tu Dios permite esto? ¿Cómo tu Dios hace? Normalmente, habitualmente, es nuestra condición, es nuestro pecado, nuestra actitud la que nos lleva a consecuencias. El pueblo cae en esclavitud más de 430 años en Egipto, y fíjense que en el Éxodo se relata cómo Dios saca al pueblo, después de todo ese tiempo, lo saca de la esclavitud de Egipto. Y como lo saca y lo lleva a un lugar donde Dios ha establecido a ese pueblo, los descendientes de Abraham, entonces le define una serie de leyes, leyes de conducta, leyes de adoración a su pueblo. Bueno, en el resto de los libros del Antiguo Testamento, del Primer Testamento, Dios establece también reglas de santidad para el pueblo. Le indica cuál debiera ser su comportamiento debido a que son el pueblo de Dios. Pero no hay respuesta del pueblo. El pueblo responde negativamente. Dios aparece, Dios muestra su poder, Dios les alimenta, Dios les saca agua en el desierto, Dios les guía. El pueblo parece que dura un ratito entusiasmado con este Dios liberador, pero ya pronto vuelve a caer en el pecado, porque el pecado mora en cada uno de nosotros y nos lleva lejos de Dios. ¿Se siente usted identificado con esto? Pues es así, no somos capaces de mantener un estándar como Dios pide. En este Primer Testamento, o ahora llamado Antiguo Testamento, el estándar de Dios es manifestado en los mandamientos, en una serie de ordenanzas, y es un estándar tan alto que no hay quien sea capaz de cumplirlo a cabalidad todo el tiempo, todos los mandamientos. Es imposible. Luego, en este mismo Antiguo Testamento vienen los libros históricos, una serie de libros que nos muestran la historia del pueblo, pero normalmente en esta historia del pueblo está lleno de altibajos, y el pueblo sigue a Dios y el pueblo huye de Dios, y el pueblo adora a Dios y el pueblo va y busca otros dioses y adora otros dioses. Este Antiguo Testamento y los libros relacionados nos muestran habitualmente a un hombre que está esclavo de su pecado, esclavo de su pecado. El pecado que Dios aborrece no es solamente esto que nosotros aborrecemos y que miramos muy mal. Tal vez estamos demasiado acostumbrados a que la sociedad mira muy mal al asesino, mira muy mal al ladrón, mira muy mal, no sé, al timador, al estafador, a la persona que hace un daño, digamos, a otras personas o a la sociedad entera, un daño llamativo. Del pecado del que nos habla la Escritura, nos habla del pecado del odio, de la ira, nos habla de la mentira, de la falta de verdad.
nos habla de el mal corazón hacia el prójimo, un mal corazón, no asistir al otro, no ayudar al otro. Nos habla de cosas que tal vez hemos enfriado y que ya no las consideramos pecado, las consideramos una actitud. Pero si esta persona me hizo tal cosa, ¿por qué yo debo actuar diferente? Y lo normalizamos. Amiga, amigo, nuestra vida, su vida, mi vida, podría estar llena de pecado, pero llena, llena. Y ese pecado te aleja y me aleja de Dios. Dios no tolera el pecado en su presencia y ese pecado debe ser resuelto, debe ser perdonado, debe ser limpiado, debe ser quitado. Y tú y yo no tenemos nada que hacer, no hay ninguna posibilidad. Siguiendo en este primer pacto o antiguo testamento, vienen los profetas en la escritura y en donde los profetas Dios envía mensajeros que advierten al pueblo, lo advierten respecto a los pactos, lo advierten respecto al compromiso que han adquirido una y otra vez. ¿Cuántas veces usted y yo le prometimos al Señor portarnos bien? ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Además, a través de los profetas, Dios empieza a mostrar que enviará un Mesías, que enviará un Mesías que libertará al pueblo, lo libertará. Y ahí empieza la esperanza, y algunos tienen esperanza de que vendrá un Mesías y este Mesías restaurará todas las cosas y por fin pondrá orden. En casi todo el Antiguo Testamento se lee que el israelita esperaba al Mesías. Seguramente usted ha escuchado que este Mesías, ellos esperaban muy aferrados a las cosas del mundo, a las cosas terrenales, ya no fijándose en tu esclavitud, en mi esclavitud, porque tendemos a olvidarla. No nos gusta, no nos gusta llegar y decir, soy esclavo del pecado. Es una, es una declaración que no es agradable de reconocer. Somos malos para reconocer que nos hemos equivocado, aún más malos para reconocer que hemos pecado. No es agradable. Bueno, entonces, por lo mismo, esperaban un Mesías que los liberara de toda la opresión que han tenido, que los liberara de los pueblos extranjeros que querían oprimirlos, los liberara en los tiempos de Jesús de los romanos, los liberara de cualquier invasor, de cualquier opresor. Por otra parte, eh, el pueblo de Israel tenía como un gran líder a Moisés. Moisés, este hombre que Dios manda para que los saque de Egipto y que Dios entrega las leyes y los pactos a través de él, pero el pueblo de Israel, muy lejos de Dios, porque debemos reconocer que nosotros, al igual que el pueblo de Israel, estamos permanentemente lejos de Dios. El pueblo de Israel termina endiosando a Moisés. De hecho, ellos no hablaban de la ley de Dios, hablaban de la ley de Moisés. Y si alguien minimizaba un poco a Moisés, era duramente criticado, duramente criticado. No se podía rebajar un poquito o darle un carácter más normal a Moisés. Moisés estaba en un pedestal muy alto para ellos y, y ellos hablaban de la ley de Moisés. Finalmente, en este pacto primero o Antiguo Testamento, viene un silencio de alrededor de 400 años en los que no hay revelación de parte de Dios. No hay revelación hasta que llega el nuevo pacto. Entonces, haciendo un resumen de este primer testamento o Antiguo Testamento, tenemos a un Dios que quiere estar cerca, que partió e inició la creación caminando por el Edén, caminando entre medio y buscando a Adán y buscando a Eva y ellos disfrutando de la presencia. Y resulta que
el pecado los saca de ahí y Dios no puede tolerar el pecado y los retira del Edén. Y aquí estamos, viviendo con ese pecado. Esta es la primera parte del Evangelio, amiga y amigo. La primera parte del Evangelio te dice y me dice que si no somos capaces de reconocer dónde estamos parados, entonces ni siquiera vamos a intentar salir de ahí. No vamos a tener ni siquiera no vamos a ver ni siquiera la necesidad. Es como que tú no sepas que estás enfermo. Tienes una enfermedad, tienes algo, tienes un tumor, tienes alguna cosa, pero como no te duele, no te molesta mucho, no te da muchos síntomas, entonces tú llegas a creer que no lo tienes. Y cuando un especialista te dice que tienes ese tumor, esa enfermedad, eso, y que es algo grave, que tienes que hacerte ver, entonces tú llegas a no creerlo, como diciendo, no, eso no es para mí, no, eso no me está pasando a mí. Bueno, todo el Antiguo Testamento nos dice que somos pecadores, que nos hemos ido lejos de Dios y que nos vamos una y otra vez lejos de Dios. No es que nos logramos restaurar y después nos quedamos ahí, no tenemos esa posibilidad. Y el Antiguo Testamento nos recuerda una y otra vez y nos muestra un pueblo de Israel del cual podríamos nosotros ser perfectamente figura y poder mirarnos en el pueblo de Israel y poder decir una y otra vez, tuvimos la intención de ir frente a Dios, pero volvimos a caer. Hay personas que ni siquiera tienen un interés en Dios, pero usted que está escuchando esta reunión probablemente entiendo que tiene interés en ocuparse de Dios y qué Dios piensa de usted. Bueno, Dios piensa de usted y de mí que somos pecadores, que nos alejamos permanentemente, que no podemos cumplir sus estándares, que no podemos cumplir sus leyes, sus estatutos y por tanto no tenemos ninguna posibilidad de cruzar la puerta y poder estar en la presencia de Dios. Ese es el primer testamento. Ese es el resultado del primer testamento. Empieza muy bien con el hombre en la presencia de Dios y termina muy mal con el hombre queriendo hacer lo que cada uno quiere hacer. En el Nuevo Testamento, Dios nos habla en los evangelios, nos habla, por ejemplo, nos habla eh, a través de un ángel. Él viene a anunciar la llegada del Mesías. Mesías que fue creído por algunos y no fue creído por muchos otros. Mesías que es creído por muchos de los que estamos acá en esta reunión hoy día, pero es ignorado y no es creído por muchos otros también. No es muy diferente la situación de aquel tiempo a hoy. No es muy diferente. El Señor envía un ángel para avisar que viene el Mesías prometido. Le habla a María, le habla a José, por cuanto José, desposado con María, no tiene que ver en la concepción de este niño, y José que él no abandonara a María, el ángel le avisa que lo que está concebido en ella del Espíritu es, así que él la reciba, que no la deje, que no la abandone. Y José confía. ¿Podríamos pensar que María y José son los primeros creyentes en Cristo? Podríamos pensarlo, porque ellos le creyeron a Dios y esa criatura era el Mesías prometido. Para José debe haber sido súper difícil, incluso más difícil que para muchos de nosotros, porque él tenía en juego su reputación como marido. Él podría haber sido indicado como un hombre engañado. No sabemos lo que pasó
con los vecinos de José, con los vecinos de ellos, o si todo el mundo llegó a pensar que era hijo de José, efectivamente, como se creía, dice la Escritura. Bueno, la Escritura nos indica que el ángel anuncia primero, María y José le creen a Dios, pero le creen algo que parece increíble, que viene el Mesías, que ya está formándose en el vientre de María y que José no tuvo intervención y que es intervención divina, y aparece el más grande de los profetas, Juan el Bautista, quien anuncia, su trabajo es anunciar al Mesías. Su trabajo es anunciar al Mesías. Dios dice en su palabra, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, por favor, ponga atención. Dios hace muchas declaraciones. Una de esas que hace dice que Juan el Bautista es el más grande hombre nacido de mujer, porque le toca una misión importantísima, anunciar al Mesías, anunciarlo, como si Dios lo estuviera anunciando. Es Dios quien lo anuncia. Aparece Jesús como el Mesías prometido. Los evangelios nos cuentan el poder que había en él, que era el poder de Dios. Y personas llegan a decir que era por Belcebú, por el diablo estaba haciendo esas cosas. Poder de Dios. Nos muestra la sabiduría de Dios, nos muestra el amor de Dios. Pero en ese tiempo cuando aparece, y hoy, no es aceptado. La mayoría de las personas no le aceptan. No es lo que el pueblo esperaba. Esperaban un caudillo, esperaban un guerrero, y viene un hombre que hace milagros. Ellos terminan reconociendo que hace milagros, pero no es el Mesías que querían. No es el Mesías que querían. Le llegan a indicar como un maestro o como un profeta, pero no es el Mesías que querían. Y es crucificado. La crucifixión es obra del pueblo de Israel, pero también es obra de nuestro Señor, porque Él va a la cruz. Él podría haber esquivado esa cruz, pero Él va a la cruz porque hay un propósito en la cruz, porque hay algo ahí, algo que tiene que ver con usted y conmigo, la cruz. Así que el Señor no fue crucificado, el Señor fue a la cruz. El Señor indicó que Él tenía poder para escapar de eso, pero Él no iba a escapar porque había una obra anexa a ser crucificado, solamente es a morir como un malhechor. Había una obra anexa detrás, que es de lo que trata el Evangelio. Nosotros creemos que Jesús es Dios que vino, es Dios que se hizo hombre, es Dios que habitó entre nosotros. No hay pecado en Él, no es un hombre como todos los otros. Él es único, porque es Dios, porque no hubo pecado en Él y porque Él caminó a la cruz para tener una muerte vicaria, una muerte en reemplazo de otro. Hay otro que tenía que morir y Él va y toma el lugar de ese otro. ¿Sabe quién es ese otro? Soy yo. Yo tenía que morir por mi pecado. No se ofenda, pero usted tenía que morir por su pecado. Todos nosotros teníamos que morir por nuestro pecado. Y el Señor va y me dice, Andrés, yo morí por ti. Porque si hubieras muerto tú, si yo hubiera muerto en la cruz, mi muerte no valdría. Porque soy una víctima imperfecta, con pecado. Así que una víctima imperfecta no puede limpiar a alguien imperfecto. No puede limpiar, yo no puedo limpiar nada, soy un trapo sucio. El Señor es trapo limpio. El Señor es perfección. El Señor es impecable. El Señor no tiene pecado. Y por eso Él
toma mi lugar y Él carga mi pecado. ¿Y sabe qué? Él puede cargar el tuyo. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata la noticia. Hay uno que puede cargar tu pecado. Ese pecado que ha sido indicado en todo el Antiguo Testamento y que es indicado en todo el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento vuelve a resaltar tu baja o nula capacidad para limpiar tu pecado, para deshacerte de él. No tenemos esa capacidad. Y hay uno que tiene esa capacidad y la usa no para él, porque él no tiene pecado, la usa para mí y la quiere usar para ti. Toma una decisión, toma una decisión, recibe a este redentor, recibe a este vicario, a este que toma tu lugar, permítele que tome tu lugar. Es la única forma establecida por Dios. Fíjense que hay un sacrificio tremendo, hay una muerte, hay una entrega de una vida y no la quieres aceptar. Muchos de nosotros no la quisimos aceptar por tanto tiempo. Cuando tú no aceptas el sacrificio de Cristo para ti, aplicado para ti, estás rechazando a Cristo. Estás rechazando al Salvador. Se transforma en un boomerang que viene de vuelta. Le estás diciendo no al plan de salvación de Dios. Le estás diciendo que no a esa víctima inocente que muere por ti. Un día Él vendrá. Es lo que creemos. Un día Él vendrá. Vendrá, restablecerá todo el orden. Dios estará con nosotros en un lugar en la Nueva Jerusalén. Su luz hará que sean innecesarios el sol y la luna. Su poder hará que sea innecesario que cultivemos, que trabajemos y el alimento que será distinto al de ahora porque tendremos un cuerpo distinto al de ahora, el alimento estará disponible. No sabemos cuál será el alimento, pero estará disponible. Dice que va a haber fruto para todos, no va a haber enfermedad, no va a haber llanto. Ese es el restablecimiento del que habla el Segundo Testamento. Restablecer todo tal como Dios lo ideó al principio. Sabes que Dios nos da la oportunidad. Dios no nos mandó a la condenación ya. Podría haberlo hecho. Podría apenas las personas tuviéramos conciencia de pecado, no sé, a los 10, a los 12, a los 8 años, cuando ya tuviéramos conciencia del pecado que tenemos, a lo mejor el Señor nos podría haber fulminado y haber dicho, ¿sabes qué? Tú no vives más. Pero Él nos da la oportunidad hasta el día de hoy. Y le vuelvo a preguntar, ¿cuántas reuniones ha estado usted escuchando este mensaje? Parecido, el mensaje es el mismo. Tomamos diferentes formas de explicarlo, pero el mensaje es el mismo. Cristo Jesús murió por tu pecado, por mi pecado. Esta es la parte medular del Evangelio. Ya dijimos que la primera parte es reconozcamos dónde estamos, quiénes somos, pecadores. Reconozcámoslo. Si no reconocemos, no hay nada más que conversar. Una vez reconocido eso, reconozcamos que no somos capaces de salir de ese estado en el que estamos, el estado de pecado. No somos capaces de salir, no hay capacidad en nosotros. Y tercero, reconozcamos que Cristo Jesús efectivamente es el Mesías, es el Redentor de nuestras almas. Él es el que nos puede sacar. Así que, a ver si hacemos un resumen. ¿Qué es el Evangelio? Y estos dos testamentos que Dios ha establecido. Dios nos ama tanto, 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 que estableció un testamento y observó que no éramos capaces y se deleitó en su Hijo, que fue el único capaz de cumplir. El Señor Jesús cumplió el primer testamento.
en un 100%. Lo cumplió. Y Él está capacitado entonces para ofrecer ahora perdón, paz, acuerdo, restauración, redención para ti y para mí. Un día le dije que sí al Señor, un día me rendí. Ríndete tú a Él, ríndete, entrégate al Señor. No hay otra salida, no hay otro plan de Dios. Y es un plan de amor. Entonces, hagamos el resumen, seamos ordenados. Ya sabemos que los seres humanos somos criaturas de Dios, pero que somos caídos. En forma natural no llegamos a la tierra aquí como hijos e hijas. Llegamos como criaturas caídas. Traemos el pecado. También podemos reconocer y debemos reconocer que nuestro andar no es conforme a la voluntad de Dios. No es conforme, no nos conducimos conforme a la voluntad de Dios. Eso no es lo que naturalmente nos sale. Nos sale escaparnos de la voluntad de Dios. Pero a pesar de eso, Dios nos ha buscado. Nos ha buscado una y otra vez. A veces nos deja un tiempo. Nos deja, no sé, para que reflexionemos, para que pensemos. Y después de nuevo nos toma. Hoy día tenemos acá 36 personas conectadas. Algunas de esas personas es probable que todavía no hayan entregado su corazón al Señor. No hayan entregado su vida. Le invito a que lo piense, porque a veces lo pensamos, pero lo pensamos demasiado. A veces decimos, la otra semana voy a creer en Cristo. La otra semana. Sin saber si tendremos la otra semana. Eh, a veces postergamos al Señor una y otra vez. Pero resulta que estamos postergando al Creador, al Sustentador, a Dios. Estamos postergando a Dios. Le estamos diciendo a Dios, espérate ahí, al ladito afuera de la puerta de mi corazón. Espérate ahí. Espérate otro poquito. A Dios estamos haciendo esperar. ¿Sabe que los que trabajamos no hacemos esperar al jefe? Los que estudian no hacen esperar al profesor. No, 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 no. Porque entendemos que es tremendamente arriesgado hacer esperar. Pero sin embargo, escuchamos el Evangelio y hacemos esperar a Dios. Y Él nos vuelve a buscar una y otra vez porque si hay algo que Dios es amor. Pero Dios también es justicia y santidad. Por eso, no tentemos a Dios y no le hagas esperar mucho más. Ojalá no le hagas esperar nada más y te rindas ahora mismo a Él. Ahora en tu casa. No necesitas ir al local, no necesitas hacer otra cosa. Ríndete ahí ahora, en un ratito más. Cuando te acuestes, piensa en este mensaje, piensa en el Evangelio. Él estableció un testamento primero que no fuimos capaces de cumplir, nadie lo logró cumplir. Vino el Señor y lo cumplió a cabalidad, totalmente. Pero viene el Señor y establece un nuevo testamento que no es una religión, establece un nuevo testamento en su sangre. Y Él dice, cree en Cristo Jesús como tu Salvador y serás salvo porque la sangre de Él es la vida de Él que fue entregada por ti. Y Él cargó tu pecado y mi pecado, lo cargó en la cruz. Murió por ti, murió por mí. Entonces hay seguridad. ¿Sabe qué? La seguridad más grande es que la salvación ya no depende de mí. ¿Qué mayor seguridad que la salvación depende de la obra de Cristo en la cruz, que ya se hizo una vez y para siempre? ¿Qué mayor seguridad? Si siguiera dependiendo de mí, pierdo la salvación a los segundos de haberla supuestamente obtenido. Dios te invita a tomar una decisión ahora. Te invito a que tomes una decisión ahora. ¿Es creer o seguir como estás? Penoso sería que tú quisieras seguir como estás, esperando un día más, una semana más. No esperes más. Sabes que eres libre de tomar la decisión. El Señor nos ha dado libertad para tomar o no tomar esta decisión. Pero de lo que no eres libre es de las consecuencias
de no tomar la decisión. De eso no puedes ser libre. No eres libre. No eres libre. Hoy cuelga una espada de condenación sobre tu cabeza. Si acudes a Cristo Jesús y le pides que el sacrificio que Él hizo a la cruz, también tú seas parte de Él y que Él lleve tu pecado en su cuerpo sobre el madero, entonces esa cruz, esa espada que está colgando, pendiendo en tu cabeza, el Señor la quita y te da salvación y te llama hijo, te llama hija y te escribe tu nombre en un libro. El Señor lo explica de esa forma, en el libro de la vida. Lamento informarte que no hay puntos intermedios. No hay puntos intermedios. No hay pecador perdido, pecador salvado, pecador en proceso. Ese no está. No creas que estás en proceso porque has venido a muchas reuniones y has escuchado este mensaje muchas veces. Si no has creído en Cristo, estás como pecador perdido. Si has creído en Él, al igual que muchos, somos pecadores salvados. El pecador salvado ya no peca como antes, pero ¿saben qué? Lamentablemente igual pecamos a veces. Pero se supone que ya no como antes porque ya no somos esclavos del pecado. El Señor nos ha liberado. Amiga, amigo, hoy Dios se volvió a cruzar por tu camino. ¿Le ha pasado eso? Se volvió a cruzar por tu camino. Volvió a mostrar a su Hijo Jesús como la única salida, como la puerta, el camino, la verdad, la vida. Dios, una vez más, muestra su amor y nos recuerda que dio a su Hijo, nos recuerda que lo dio y que lo dio por ti. Pero tú tienes que entregarte a Él, creer en Cristo Jesús como tu Salvador. Hazlo ahora mismo. Hazlo y podrás tener salvación, podrás tener paz. Es como si hicieras las paces, tomaras un acuerdo con el Señor y Dios te recibirá. ¿Sabe qué? Al creyente, Dios le dice que se acerque al trono de la gracia y que se acerque confiadamente. Acercarse al trono mismo de la gracia confiadamente. ¿Yo? ¿Un pecador? Sí, dice Cristo. Andrés, sí, porque tú eres un pecador perdonado y limpiado. Gracias damos a nuestro Dios por esta gran verdad, que sea también tu verdad en esta tarde. Vamos a orar para terminar con el mensaje. Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por darnos este mensaje, por tener la posibilidad de conocer tus planes y tú nos das oportunidad también para que aceptemos a Cristo Jesús, a tu Hijo, que no le rechacemos más. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza y dale a muchos la valentía, porque a veces hay factores sociales, a veces hay factores de familia, impiden que una persona tome esta importante decisión. Pero más importante es estar a buenas con el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu plan de salvación y por tu amor. Te pedimos tu bendición y que hayan muchos salvados este día, ahora, esta noche. Te lo pedimos y damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.